Con mucho gusto saludándoles, ¿qué tal? Esto es Mesa de Poder, una entrega más, la cual tenemos el día de hoy, 26 de junio del año 2026. Les saluda con mucho gusto Adolfo Manríquez Macías. Hoy tenemos una mesa muy interesante, pero como siempre le doy la más cordial bienvenida y qué gusto saludarte, Jorge Robledo Vega de Cuadratín Bajío. Jorge, gracias. Adolfo, qué gusto y una mesa increíble aquí en Celaya, Guanajuato, donde se está grabando, que bueno, pues gran talento. Estás convocando muchas cartas importantes. Como estamos en temas de fútbol, las cartas, a ver si se negocian algunas cartas de esos jugadores de gran nivel. Y a ver si compramos alguna, ¿no? En cualquier momento para que se integren a alguna. Aunque sea préstamo. Con opción a compra. Jorge Gámez Campos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la ciudad de Celaya, ya ha tenido cargos políticos importantes como secretario de Ayuntamiento de la ciudad de Celaya. Jorge, gracias. Qué bueno que aceptas estar en esta mesa de poder. Al contrario, Adolfo, Jorge Tocayo, pues un gusto estar aquí con ustedes y compartir la mesa con empresarios también celayenses y expertos en temas de desarrollo urbano. Muy bien, Sergio Martínez, exdirector de IMIPE en 2 ocasiones y arquitecto experto en planeación. ¿Cómo estás, Sergio? Gusto saludarte. Muchas gracias, un placer estar aquí en la mesa, un gusto compartir con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Emanuel Maldonado, presidente del Colegio de Arquitectos, también qué gusto saludarte. Gracias, Adolfo. Igualmente, buenos días a todos. Luis Fernando Nieto Herrera, también empresario de la ciudad de Celaya y presidente del Observatorio Ciudadano Integral de Celaya. Luis, qué gusto tenerte en esta mesa de poder. Gracias, amigo, gracias, Jorge. A la orden, pues bueno, aquí listos para opinar en lo que se necesita. Muchos temas de gran interés el día de hoy. Básicamente esta reunión es por el asunto de la construcción del tren. Hay mucha incertidumbre en Celaya, en varias partes de donde estará pasando este tren. Yo personalmente hice un video donde ya estaban levantando las vías del tren, algo histórico, pero bueno, todo el mundo decía y opinaba, el ciudadano en general, que es el que nos interesa que se entere al final del día qué es lo que va a pasar. No sé si haya ya un proyecto bien establecido, bien realizado. Esto es un proyecto, es una obra del gobierno federal, también apoyado por la gobernadora del estado, bien visto por la gobernadora del estado, donde lo alcanzó a desviar hacia la ciudad de León. Vimos un video de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que además lleva una relación maravillosa, las dos mujeres que vinieron a poner orden a Guanajuato, las dos, y bueno, decía la misma presidenta de la República, gracias a Livia se desvió el tren y se hizo toda la gestión para que también pasara por León. Pero hoy nos interesa Celaya, a paseo, donde ya estamos viendo las estaciones del ferrocarril que se están construyendo, en fin, todo este tipo de cosas. ¿Cómo lo ve el empresariado, Jorge? Pues mira, Adolfo, yo creo que es importante contextualizar la historia de Celaya y su relación con el tren de carga. Una relación de amor-odio, ¿no? Porque el tren definitivamente ha sido una ventaja competitiva para el municipio en términos de desarrollo económico, pero bueno, también ha tenido una afectación importante a la dinámica local en el municipio, ¿no? En temas de movilidad, en temas incluso de protección civil. Hemos visto en diferentes episodios accidentes en el tren de carga con vehículos o gente que transita diariamente en las calles de Celaya. Entonces, justamente por toda esta situación y que los ejes ferroviarios, que ojo, Celaya es de los únicos 3 puntos en el país, en la República, que tiene pues esta virtud, esta ventaja de estos 2 corredores ferroviarios que te conectan el Océano Pacífico con el Golfo de México y la línea ferroviaria sur-norte, ¿sí? hacia Estados Unidos, que es nuestro principal mercado de exportación. Justamente el empresariado, desde 1997, 1998, la ciudad evidentemente fue creciendo, estos ejes ferroviarios quedan prácticamente ya en la zona centro de la mancha urbana, lo que es la 2 de abril, lo que es todo el tema de la irrigación, Anenecuilco, Las Américas, Zona Doro, etcétera. Pues queda prácticamente ya en la zona centro. Y justamente el empresariado, primero Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación aquí en Celaya, pues pone justamente un proyecto de libramiento ferroviario, el famoso ferroférico, ha tenido varios nombres, para desviar el tránsito del tren de carga
por la zona sur del municipio y evitar justamente que el tren de carga siga afectando pues la vida diaria de quienes aquí desarrollamos nuestras actividades, ¿no? Y sí amenoró, ¿no? Cuando empezaron a pasar menos cantidad de trenes, ¿no? No, por supuesto. A ver, hoy que ya está prácticamente concluido el libramiento ferroviario, que son 46 kilómetros de vías férreas que ya están prácticamente concluidas físicamente por la zona sur del municipio, hoy Celaya ha dejado totalmente de ver trenes de carga, pues interrumpiendo la dinámica local de quienes aquí vivimos, ¿no? Entonces, se pone sobre la mesa este proyecto de libramiento ferroviario desde el 98, 99. El Consejo Coordinador Empresarial hace suyo el proyecto, todos los organismos empresariales acompañan esta iniciativa de Canacintra y posteriormente, bueno, pues varios sectores sociales, academia, gobiernos municipales, gobiernos estatales, es hasta el sexenio de Felipe Calderón que ya se le destina recurso público para la construcción de este libramiento ferroviario y bueno, hoy ya es una realidad. ¿Y qué está sucediendo? Que cuando ya estamos dejando de ver los trenes de carga cruzar por la mancha urbana de Celaya, pues viene este proyecto del tren de pasajeros, que ojo, hay una dicotomía, un falso posicionamiento desde mi punto de vista del tema. No es que estemos a favor o en contra del tren de pasajeros. Creo que es un proyecto que desde el Consejo Coordinador estamos respaldando, por supuesto que sí, nuevos medios de comunicación, son nuevas posibilidades de desarrollo, son nuevas oportunidades de generar negocio, de generar derrama económica, por supuesto con un impacto positivo para el municipio, pero lo que sí nos preocupa es de qué forma va a convivir este tren de pasajeros con la dinámica y la vida diaria de los celayenses, con la infraestructura y con la articulación urbana en el municipio. Entonces, es un proyecto que por supuesto que respaldamos, es un proyecto que acompañamos también, nos interesa que se detone, que se desarrolle, pero sí es importante ver el cómo lo están proyectando y de qué forma va a impactar a quienes aquí vivimos. Ha habido ejemplos en el propio libramiento ferroviario, que es un proyecto también federal, ha habido ejemplos en distintas ocasiones, en distintos episodios, en que pues, la gente de Ciudad de México, los funcionarios de Ciudad de México, de la SICT, de Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, etcétera, pues no contemplan justamente porque no tienen el conocimiento de la dinámica local. Y hace algunos años lo vimos en la construcción del distribuidor vial sur, la salida a Salvatierra, que el proyecto original de la Federación no contemplaba o no visualizó la dinámica local que tienen 3 comunidades allí, Los Manceras, Santa Anita y Michinelas. Entonces, ¿qué pasó? Ya cuando la gente vio que estaba, cómo venía el proyecto, ya en construcción el proyecto, vieron que iban a interrumpir su dinámica diaria, su dinámica local, cerraron la carretera federal para negociar justamente pues unos pasos para solventar, vamos, la articulación de estas 3 comunidades. Y también acaba de suceder en la comunidad de La Machuca, ¿no? ¿Y qué saben a ustedes de este proyecto en este momento? ¿Qué saben? Si se han sentado con ustedes, el gobierno estatal creo que nos ha dado referencias de que se han sentado con organismos populares. Entonces, ¿qué se sabe realmente del proyecto? Mira, ha habido acercamientos y ahorita me gustaría que ya sobre todo los temas técnicos, pues hay gente experta en esta mesa. El tema de las gestiones, que eso sí me corresponde, pues hemos tenido acercamientos con gobierno federal, que tengo que reconocer a la delegada de la SICT, Irma Leticia González, un oficio político de alto nivel, con mucha apertura hacia los planteamientos que hemos hecho desde el Consejo Coordinador Empresarial. Con el Estado también ha estado acompañándonos permanentemente el sector de gobierno, Jorge Jiménez Lona. A la propia gobernadora le hemos expuesto también las preocupaciones. Y ellos tienen una mesa, creo que cada miércoles, en donde ahí desde el Secretaría de Gobierno del Estado han estado pues exponiendo las inquietudes del sector empresarial de Celaya. Y bueno, sí ha habido comunicación. Desafortunadamente, y tengo que decirlo con todas sus letras, desafortunadamente con el municipio no hemos tenido
esa apertura que nosotros quisiéramos, ¿no? Sobre todo para que se contemplen las voces técnicas, la gente experta que tiene la autoridad profesional, académica y sobre todo el conocimiento local, ¿sí? Para que puedan ser también tomadas en cuenta esas consideraciones, ¿no? Bueno, decía Irma Leticia en su momento que Celaya se convierte en la segunda potencia económica de todo el estado de Guanajuato, ¿no? Después de León, con toda esta estructura que se está viniendo, y he escuchado empresarios que dicen es que no tiene idea el celayense o de esta región del poder tan grande que va a tener Celaya como una puerta de oro del Bajío que se ha compuesto realmente en estos últimos meses por un trabajo bien desarrollado por parte del gobierno federal y el gobierno estatal. Han hecho una labor interesante y se ha visto una mejora que yo he notado en lo particular con más apertura de empresas, y no es para menos, ¿no? Para lo que se viene en la ciudad de Celaya. A ver, Celaya es ya desde hace varios años la segunda economía en el estado. Aportamos más del 15% del Producto Interno Bruto del estado. No es cosa menor si contextualizamos que Guanajuato es la quinta economía en el país, que Celaya aporte más del 15%, es decir, 15 de cada 100 pesos que produce la economía guanajuatense son producidos aquí en Celaya por nuestras empresas locales, por las grandes también empresas que han venido, y justamente por eso es importante que un proyecto de esta magnitud, de esta envergadura, se integre a todos los demás proyectos estratégicos que le han dado esa competitividad a Celaya. ¿Qué opina el Colegio de Arquitectos, Emanuel, relacionado con esto, con el proyecto, con el conocimiento que existe verdaderamente de un proyecto que se está desarrollando, que ya estamos viéndolo en todas las vías del ferrocarril? Sí, claro, Adolfo. Mira, de entrada hago propias para las palabras de Jorge. Compartimos esa visión, y ciertamente desde el Colegio de Arquitectos tenemos una preocupación. En el momento en que se anunció este proyecto, hace ya más de un año, varios de nuestros colegiados que compartíamos esas dudas, conformamos una mesa de trabajo interna, donde planteamos las problemáticas que podíamos desde nuestra trinchera ver que se podían venir llegando a este proyecto. Todas estas preocupaciones las planteamos en un documento donde nos acercamos a las autoridades municipales y estatales en su momento, buscando esa retroalimentación. Lamentablemente en la mayoría de los casos encontramos una cerrazón al proyecto, una cerrazón a conocer esta información, lo cual nos preocupó de sobremanera. ¿Qué sucedió? Que hoy en día tuvimos que escalar y que hacer del conocimiento del resto de los organismos empresariales y sociales aquí en Celaya estas preocupaciones, para salir como una voz unificada que pudiera hacer eco en nuestras autoridades y poder de alguna manera prever problemas futuros que pueden ser gravísimos. Recordemos que esta serie de proyectos macro siempre conllevan muchas aristas que tal vez los técnicos que vienen de otras partes del país, que no dudamos o del mundo, que no dudamos de su capacidad técnica, pero que no viven el día a día de nuestra ciudad. ¿Qué es lo que más les preocupa, arquitecto? El ABC, los 3-4 puntos que en sus documentos técnicos les preocupan más en este momento. Mira, en principio yo diría la segregación urbana, la segmentación de la ciudad. El que cruce un tren de carga es muy distinto a que cruce un tren de pasajeros. Si bien es una reserva federal y desde el siglo pasado que se hicieron los trenes, la ciudad ha convivido con ellos, se ha crecido alrededor de estos ejes ferroviarios. Hoy en día vamos a pensar que las dos partes de la ciudad conviven plenamente entre ellas. Hay colonias enteras donde el centro de salud está de un lado, la escuela está del otro, y pues al permitir el tren de carga, el cruce peatonal y vía bicicletas, no hay ningún problema. Ahora que se segmente, que este nuevo tren de pasajeros venga confinado con bardas, con rejas, pues se tendrá que pensar cómo se va a dotar de estos servicios a la población, qué dinámicas va a tener los que aquí habitamos para cruzar de un lado a otro. Esa es la preocupación principal. Desde el Observatorio Ciudadano, Luis Fernando Nieto, ¿cómo lo observan? ¿Cómo lo ven ustedes? Esta dinámica, lo que dice Manuel, acerca de la movilidad que también tendrá, hasta donde ustedes saben,
esta construcción de este tren? O sea, ¿qué va a pasar? Fíjate que, digo, desde el Observatorio Ciudadano lo vemos a ras de piso, lo vemos las afectaciones al ciudadano de a pie, y basta compararse en el cruce. Ya hicimos el ejercicio en pararnos en el cruce que está abajo de Nenecuilco, que se va a quedar clausurado. Por ahí el tránsito de personas con triciclos que vienen a hacer su comercio ambulante al centro, el tránsito de personas que se dedican a recolectar materiales residuables para llevarlos a las recicladoras que están cerca de Santa Rita. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Los vas a subir a un puente? Empujando a lo mejor 150 kilos dentro de un triciclo. Ese es así por mencionar alguno, ¿no? Otro punto que nos preocupa mucho son las motos. En Celaya, si vemos todos los puentes, salvo uno, todos los puentes deprimidos o elevados tienen un letrero de prohibido motos. Esa realmente es una norma de facto porque no está en ningún lugar escrita, pero supongo que se implementó desde hace años por los riesgos que implica que una moto accese a un puente. Si vamos a dividir la ciudad con algunos puentes, entiendo que no toda la ciudad va a estar así, alguna parte va a ser a nivel o va a ser por debajo del tren. La zona que es la zona oriente, que va a estar dividida con puentes, ¿qué va a pasar con esas motos? Celaya tiene, creo que alrededor de 50,000 motos registradas, más un 30% se estima no registradas. ¿Qué va a suceder? ¿Se va a hacer alguna excepción en el caso de esta zona para que las motos accesen a los puentes? Pero ¿y el riesgo? El riesgo para el motociclista. Hoy en día vemos que la moto pues, se integró al uso de la ciudad totalmente. Entonces, personas con discapacidad, con algún problema de movilidad, personas que trabajan con cargas y motocicletas, nos resulta preocupante. El tema de la seguridad, también igual, las palabras que menciona el Colegio de Arquitectos aquí en voz de Manuel sobre la segregación, se va a requerir una estrategia de seguridad especial para eso. Tenemos el estado de fuerza en la ciudad para hacerle frente. Hoy en día que tenemos los cortinazos a la orden del día a una cuadra de la presidencia y no hemos podido solucionarlos porque a diario está pasando, imagínate con una barrera de 2 kilómetros en la cual las unidades de policía no puedan accesar, tengan que ir a rodear. Tenemos ese estado de fuerza, tenemos esa estrategia de seguridad especial para eso. Creo que pero hoy por hoy conocen el proyecto, porque lo que escuchamos, no sé si es la percepción, es que como que se sabe de una generalidad del proyecto, pero ya saben dónde va a haber pasos, no pasos, todo eso. Sergio. Bueno, mira, primero que nada quisiera regresarme un poco atrás, ¿no? Uno de los primeros temas que vemos y que siempre era como muy común en la relación entre gobierno y sociedad era tener información. O sea, la vinculación y los procesos de planeación de lo que se ha venido desarrollando en Celaya vienen mucho con el tema del Instituto de Planeación en su relación con el Instituto de Planeación del Estado y su relación con los organismos federales. Lo que ha pasado del libramiento ferroviario y todas estas acciones siempre se hicieron conciliadas, es decir, ha habido un proceso de planeación. ¿Qué es lo primero que está pasando? Pues que vemos que este proyecto de las vías es más y se ha abordado como un proyecto de una infraestructura totalmente. Una infraestructura que pasa en medio de una ciudad y de la cual se obtuvo un poco de información hacia el público. No me van a dejar mentir aquí los caballeros, lo que le ha llegado de información desde cualquier entidad de gobierno han sido unas láminas y unas diapositivas de una presentación. La realidad es que existen documentos, sí existen, yo tuve acceso a ellos, son públicos, pero muy difíciles de repente de encontrar. Yo he revisado 3 documentos, la licitación y sus términos, junto con todos los planos y los anexos técnicos, el estudio de costo-beneficio y el estudio de impacto ambiental. De ello se puede derivar un primer análisis donde efectivamente vemos dónde hay cierres de calles, porque los va a haber, dónde el tren va confinado, dónde el tren va por abajo y dónde el tren va por arriba. Y eso fue lo que se licitó. Y eso fue lo que la empresa que ganó la licitación está comprometida a hacer. Entonces, vemos 2 escenarios aquí. Por un lado, lo que dice la licitación que se va a hacer, que es claro en cuanto a esos términos, y por otro lado, lo que de repente se declara que se va a hacer, que un día declaran una cosa y otro día declaran otra. Nos encontramos esta semana que, por ejemplo, específicamente en el crucero de
de Luis Donaldo Colosio, más conocido por todos nosotros como el Eje Nororiente, que se va a hacer un paso elevado. Bueno, los documentos iniciales en un estudio dicen que no va a haber nada, en otro dicen que va a ser un paso superior vial o un paso inferior vial, y ahora parece que el tren va por arriba. Pero la solución no se resuelve exclusivamente con eso, por todo lo que ya han expuesto los demás. Los impactos son sociales, son económicos, son de accesibilidad, son de movilidad, son de imagen urbana, son ambientales también, y todo eso no se ha abordado todavía con el suficiente cuidado. Por eso estamos viendo cómo conforme se está empezando a desarrollar un proyecto ejecutivo que todavía no tienen, hay que ser claros, todavía no existe, se están empezando a cambiar las cosas. ¿Por qué? Por el desarrollo de rampas, por el tema de conectividades. Ahora, hablando de riesgos, pues son muchos más, ¿no? Toda la zona nororiente de la ciudad tiene todavía mucho suelo interurbano con equipamiento, con servicios que debería promoverse por desarrollarse, buscar que la ciudad no se expanda de sus límites. Y ese suelo debería desarrollarse. Pero si la segregamos, como bien dijo, señalaba el colegio, en voz de Manuel, pues este tema no se va a dar. Entonces, Oye, Sergio, los riesgos son muy amplios. Y por ejemplo, si no, al no haber un proyecto ejecutivo, ¿no es violatorio de la ley? O sea, digo, aquí es el gobierno federal, tendrá que hacerlo, ¿no? Sí existen esos esquemas bajo los cuales ahora se está trabajando con este tema de que son obras prioritarias manejadas por el ejército. Se les ven como temas de seguridad nacional, así los han catalogado. Hoy en día, digamos, los municipios no podríamos hacer esto, no se permitía, se tenía que hacer un proyecto ejecutivo con el cual evaluado en un costo-beneficio, y a partir de ahí, si se hicieran cambios, se tenían que justificar, porque cualquier otro cambio implicaría una responsabilidad para el servidor público. ¿Por qué? Pues para evitar temas de corrupción y cualquier tipo de cosas. Hoy en día se maneja como un llave en mano, en el cual se les entregó esta ingeniería básica, que es la que se tiene, sin soluciones de puentes, solamente se dice se desarrollará un paso inferior vial, un paso superior vial, y todas las instalaciones, porque hay que recordar otro tema, toda la infraestructura que está por debajo y por arriba tiene que ser resuelta por el licitante de la obra. Y ahí es donde tenemos que garantizar que a futuro y en los próximos 20, 25, 30 años, o 40 en el caso de redes de drenaje y de agua, sean suficientes para soportar lo que la ciudad requiere. Porque todo eso también se tiene que modificar. Oye, y estamos hablando de que estamos cruzando la ciudad de lado a lado. Una pregunta, ahora sí que tienes esa oportunidad de haber visto el proyecto, entonces está lo que se dice del proyecto, como dabas esa referencia, pero de lo que tú viste del proyecto, conociendo la parte más, con más tránsito de personas, etcétera, de la vida cotidiana de Celaya, ¿cuáles serán los 3 o 4 puntos que para ti como especialista son de los más significativos que se tienen que resolver y que ya hay una empresa privada que ya licitó y a ella le dicen, estos 3 puntos y no me importa lo que siga después, ¿no? Me voy al siguiente nivel. Hablamos de que se abordó como un tema de infraestructura. Bueno, lo siguiente que tendría que hacer es un proceso de planeación. No existe, no lo hay. Y en ese proceso de planeación debería existir estudios de movilidad y tránsito, como bien lo dijo Luis Fernando con el tema del observatorio, cosas tan sencillas como cómo se mueve la gente en moto o la señora que va con las bolsas del súper. Sí, claro. O sea, esas no las estamos viendo. Ese tema que tiene que ver con movilidad en esa primera escala. Este tema de planeación no se dio. Entonces, si no se da en esa escala, en cada punto donde está el crucero vamos a ver estos cambios. ¿Qué pasa cuando tú, por ejemplo, tienes... vimos muchos temas, eso es lo que vimos muchísimas cosas en la oficina, porque lo desarrollamos a nivel de un estudio. Mucho más profundo, ya teniendo planos que nos permitió trabajarlo. Vemos temas de ese tipo, vemos el tema de los cruceros, lo dijo perfectamente Luis Fernando. Una cosa es que esté el cruce por arriba, pero ¿qué pasa cuando cierras el cruce abajo? No solamente para las personas, sino la dinámica vehicular y de movilidad cambia totalmente. Cambia totalmente la zona, los accesos, los usos de suelo se empiezan a modificar totalmente, ¿no? Empezamos a ver ese tipo de cambios. En temas de cruceros, por supuesto, el cierre de un cruce va a tener un impacto para toda la zona. No es nada más como dele la vuelta y pásele por este lado. Lo vemos cada que se hace una obra y se cierra una calle, por más pequeña que sea el tema, hay una afectación a todo el entorno. Es decir, cuando nosotros, como un particular, hacemos un cambio de uso de suelo, tenemos que presentar un estudio que se llama estudio de compatibilidad urbana y en él tenemos que justificar cómo mitigamos los impactos que tiene. Aquí el único impacto que se ha medido ha sido el ambiental. No se están mitigando ni haciendo ninguna estrategia para todos los otros. Entonces vamos a ver temas de movilidad como los que ya comentaron, pero también vamos a ver, por ejemplo, este caso, el tema del falso túnel, que es este punto donde después de la estación el tren empieza a bajar.
En México no tenemos normas para trenes de alta velocidad, nos tenemos que referir a las normas americanas. La norma americana habla de una pendiente máxima. Y aquí, por lo que yo estoy viendo en el plano, están excediendo esa pendiente máxima. Lo cual, pues ya se nos descarriló un tren hace poco, ¿no? Entonces yo sería como muy cuidadoso de esos temas. Y segundo, cuando yo veo este tema después, no veo cómo van a pasar debajo de la calle de Insurgentes, que se supone que van a llevar a nivel, y después de eso, este proyecto que marcan de un parque lineal, que realmente va a ser una calzada lineal, porque realmente pues encima de la losa que van a construir no van a poder poner árboles, a menos que generen una super infraestructura que ya quisiera ver. ¿Y qué pasa con toda la zona de las Américas y San Antonio? De acuerdo a lo que vemos en los dibujos, va a haber afectaciones a todas esas casas, a todos los frentes. Es decir, nos vamos a llevar desde Insurgentes hasta Francisco Juárez, los frentes de todas esas casas. ¿Ya se habló con ellos, con estos vecinos? ¿Qué impacto va a tener? ¿O se va a modificar el proyecto y va a ser otra cosa contra lo que nos han mostrado en los renders? Los renders no son un proyecto ejecutivo. Y vuelvo a poner el tema, ¿no? Todos estos pequeños casos, cada pequeño cambio, tiene un impacto en lo económico, en lo social, en lo medioambiental, en la movilidad y en lo que queramos ver. Claro. Lo hago las palabras de ellos, ya no retomo lo que han dicho, pero todo esto suma en este tema que no se abordó ahora con otro tema. Se habla de arquitectos y demás, pero después de ser un proceso de planeación, ahora es un proyecto de desarrollo urbano, es un proyecto que tendría que ser de urbanismo, y no vemos un proyecto urbanístico en toda la región. Oye, Sergio, entonces, literal, ¿no? En plena faena, como los toreros, ¿se está haciendo el proyecto o cómo? Tal pareciera. Justo sobre las rodillas, ¿no? Sí, pues vamos, ¿no? Así se licitó en esos términos, o sea, es decir, claro, tú resolverás. O sea, el tema es tú resolverás, pero en esa primera licitación solamente se hablaba bueno, digo, incluso hay inconsistencias entre lo que dice el estudio de costo-beneficio y lo que dice el impacto ambiental y lo que dice el proyecto. Vamos a poner un ejemplo bien claro. El análisis de costo-beneficio. Se llegó a decir que había sido un logro que el tren pasara por Celaya, que porque no iba a pasar. Perdón, hay 5 trayectorias que se estudiaron en este tramo y las 5 pasan por Celaya. No estudiaron ninguna otra trayectoria para la ciudad. O sea, nunca estuvo en riesgo Celaya de jamás. Quedar fuera. Siempre pasó por el mismo punto. Jamás estudió pasar el tren más que en una. Hay una que lo pasaba por la carretera 45, ¿sí? Era la única opción. Pero siempre pasó por Celaya el proyecto del tren. Entonces, estamos viendo que de alguna forma encontramos estas pequeñas incongruencias todavía. Ahora bien, ¿qué es lo que dice? Grandes incongruencias. Ahora, ¿qué es lo que dice? Bueno, ¿qué es lo que dice? Pues tú tendrás que resolverlo y la autoridad municipal verificarlo. Pero es aquí donde ahora es fundamental, y esta es la gran área de oportunidad, de nuestra autoridad municipal de participar con todas las entidades que le pueden aportar datos para mitigar estos impactos que son torales para el desarrollo de la ciudad, porque no podemos, para eso existía un instituto de planeación. El Instituto de Planeación de Celaya se creó, por supuesto, por una iniciativa ciudadana y de gobierno, para precisamente prever estos temas a futuro. ¿Ya no existe? Existe, sí, pero en este momento digamos que está como muy vinculado al proyecto, pero no vemos que esté cuestionado. De hecho, en días pasados creo por ahí tuvieron algún desencuentro con el Colegio de Arquitectos donde no los invitó a participar o no los considera para participar como expertos en la parte donde como arquitectos me parece que tienen mucho que decir respecto al proyecto. Entonces, estos temas, aunados a todos los otros de movilidad, vamos a poner otro ejemplo, muy sencillo, la estación de pasajeros. Hoy en día se habla de que la planeación tiene que ser un desarrollo orientado al transporte o las ciudades de los 15 minutos y demás. Todos estos temas que vemos en todo el mundo. Aquí se está haciendo la estación, pero ¿y cómo va a llegar la gente a la estación? Una estación que al menos en el proyectito que se ve por ahí. ¿En dónde estará? En la zona de la Alameda. En la antigua estación. Tiene 38 cajones de estacionamiento. Como el Miguel Alemán, ¿no? Y se supone, ahorita dónde vas a meter un partido de fútbol en Miguel Alemán con nada de estacionamiento. Y se supone que de alguna manera el cálculo del costo-beneficio habla de que cerca de 900 personas diariamente tomarían el tren, dejarían su coche y optarían por usar el tren. De esas 900 personas, ¿cuántos pensaríamos? Bueno, sí, me voy a ir en tren, pero voy a dejar mi coche ahí y cuando regrese tomo mi coche, el Park and Ride que funciona en todo el mundo. Claro. Pero aquí no está planteado así. Tampoco vemos cómo va a llegar el transporte público, ni cómo se conecta la red de ciclovías, ni cómo el pueblo llega ahí. Porque también se ha repetido este tema que también me parece un error. Dicen, es que las estaciones en Europa y en todo el mundo están en el centro. Pues no es cierto.
Gare du Nord está en el distrito 12, ¿no? Londres, llegas a King's Cross y estás a media hora del centro de Londres, y Madrid no se diga otro tanto. Igual me pasa en cualquier país del mundo, Singapur, donde me digan. No llegan exactamente al centro de la ciudad. Está bien que lleguen, siempre y cuando ahora resolvamos todo el otro tema. Pasamos de esta gran movilidad nacional o regional, y cómo lo hacemos compatible con la movilidad en la escala municipal. No vemos estos estudios. Y creemos que es importante que se siga avanzando, sí, con el proyecto, porque es benéfico el tema del tren, siempre y cuando pues se vayan trabajando todas estas cosas. ¿Y en qué los excluyeron, arquitecto? Mira, coincido con Sergio, Jorge. En sentido estricto, al ser un proyecto federal, la federación viene y de alguna manera pudiera hacer lo que ellos quisieran, pero está en nuestras autoridades municipales, en los órganos colegiados. No diría ponerles un alto, sino hacer que estas obras, que estas acciones que se van a llevar a cabo sean beneficiosas y queden de la mejor manera para los que aquí habitamos, ¿no? Como le había comentado anteriormente. Siento que desde el municipio, el Instituto de Planeación Municipal, debería de haber esa integración con los órganos colegiados para pedirle a la federación que considere todas estas aristas de las que hablaba. Es muy preocupante ver un proyecto que un día se nos dice que incluye ciertas obras complementarias, como son los desniveles, como son las vialidades laterales, y en un par de semanas después nos cambian la jugada y se nos comenta que no, que son otras obras las que se van a hacer. Es una preocupación porque pues todos lo sabemos que los municipios no tienen el recurso para poder hacer frente a toda esta infraestructura. Entonces, me gustaría hacer hincapié también que son obras que se tienen que hacer ahorita, porque ya con el tren en funcionamiento y en operación, la dificultad aumenta 10 veces. Son obras que si no se hacen ahorita, después tienen que pasar décadas, me atrevería a decir. Y los gastos, ¿no? Claro, para poder acceder a ese recurso, y se complicaría completamente técnicamente poderla realizar con un tren en operación. Jorge Gámez, desde el Consejo Coordinador Empresarial, tú ya fuiste secretario de Ayuntamiento de la ciudad de Celaya, conoces temas de planeación, conoces todo este tipo de cuestionamientos que se han dado en la ciudad de Celaya en diferentes sectores. ¿Seguiremos siendo rehenes entonces del tren? Porque es algo de lo que ya queríamos estábamos a punto de serlo con esta construcción del ferroferrico, bien lo dijiste al principio de esta mesa de poder, pero más allá, sí vendrá una adecuación, tendrá que venir del ciudadano, como nos adecuamos históricamente. Éramos niños, me acuerdo, varios de nosotros que somos de aquí de Celaya, pues que llegábamos incluso tarde a la escuela, ¿no? O las personas llegaban tarde a su trabajo, porque y hay veces que había el pretexto. También se me atravesó el tren. ¿Era en serio? No, y sigue pasando, claro, por supuesto. Celaya sí siempre fue. Oye, ¿por qué ya está el tren? O sea, y realmente pensé que ese era un dicho de los abuelitos. Y nadie lo dudaba. No, y nadie lo dudaba aparte, ¿no? Porque pasaba. Todo le pasaba. Pero la economía realmente, esto detonará mucho más para los bolsillos de las personas que vivimos en Celaya. Mira, efectivamente, Adolfo, son 26 años, por lo menos, que nos ha tomado a los celayenses, a todos Celaya, a todos los celayenses, gobiernos municipales de todos los colores, gobiernos estatales, sector empresarial, sector académico, sectores sociales, poder desviar el tren de carga de la mancha urbana. Y es un logro histórico esta articulación que se ha logrado, esta visión de largo plazo que se ha tenido y que hoy se refleja en el libramiento ferroviario. Ahora, vienen a ocupar este eje ferroviario, esta desocupación de las vías del tren de carga. Y como lo comento, o sea, no es una oposición al proyecto del tren de pasajeros, y que quede clarísimo, no es... ¿Estás a favor? Por supuesto que es positivo para el municipio, para el Estado, que pues tengamos esta infraestructura, que tengamos esta posibilidad de un nuevo medio de comunicación, de movilidad, no solamente para Celaya, para la región y por supuesto a nivel nacional en esta cruzada ferroviaria de la presidenta Claudia Sheinbaum, es positivo. Lo que está, y me parece muy claro lo que se está planteando en la mesa, la gran ventana de oportunidad que existe es que el municipio Celaya logre esa articulación con
colegios, órganos intermedios, presidentes de colonos, de las colonias que van a estar directamente impactadas, para que este proyecto logre la legitimidad social, ¿sí? Y pueda llevarse en un sentido positivo y en una sana convivencia del tren de pasajeros con Celaya. Este proyecto no lo podemos ver y no debe de verse únicamente como un proyecto gubernamental. Debe de ser y debe verse y debe asumirse como un nuevo pacto social en el municipio, en donde la voz de los técnicos, de los colegios, de los profesionistas, tienes que integrarlas sí o sí. Son, repito, personas con la capacidad profesional, académica, pero sobre todo con el conocimiento de la dinámica local. Esa es la gran área de oportunidad y que desde nuestra perspectiva no se ha atendido. Sí hemos visto, como ya lo comentaron en las ruedas de prensa, alguna información que semana, 15 días después vuelven a transformar el proyecto, cambian las versiones. Lo que estamos pidiendo desde el Consejo Coordinador, acompañando la solicitud de los colegios de profesionistas y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aquí en Celaya, es que se contemplen en las mesas técnicas la voz y la opinión de los expertos, arquitectos, ingenieros civiles, constructores, urbanistas celayenses. Ese es el planteamiento nuestro. El municipio no está participando activamente porque es una gran oportunidad histórica, ¿no? Sí, claro. De hecho, en la Constitución lo dice, el 115, que en proyectos de impacto regional de infraestructura, el gobierno federal tendrá que garantizar la participación del municipio, o deberá. La palabra ahí clave es deberá garantizar. Sí, pues si el municipio nos interesa, no da el paso al frente, no pelea por la ciudadanía, pues estamos fritos. Hablaba Sergio de los estudios de impacto. Hoy en día ya, desde el nivel federal, para hacer infraestructura, ya también se pide el impacto social. Sí. Son estudios que sirven para eso, para dar a conocer a los habitantes que son en zonas contiguas, las afectaciones, los pros, las contras que llevarán este tipo de proyectos. Sí, sí. A mí me gustaría ahondar en un tema. No es lo mismo un tren de carga que un tren de pasajeros confinado. El tren de carga existía a las afueras de la ciudad y la ciudad fue creciendo alrededor de él, pero vamos a llamar su zona de reserva, afectación, derecho de vía, permitía la utilización por los habitantes de la ciudad. Tan es así que hoy en día tenemos en ciertos segmentos vialidades, en otros tenemos andadores. Hablábamos hace rato de que cuando no pasa el tren, pues la movilidad peatonal es libre. Hoy en día vamos a llamar una expropiación, no legal, pero sí en la práctica de ese espacio. Vamos a dejar de utilizar ese espacio urbano. Y yo creo que es algo que la gente todavía no se da cuenta. Bueno, lo que pasa es que en el derecho de vía siempre, y pasa con las márgenes de los ríos, etcétera, es propiedad federal. Claro, no sé cuántos metros para acá, cuántos metros federal, 100%. Que a veces sucede, por ejemplo, en Guadalajara, está ahorita muy de moda, hay un lugar que se llama Pueblo Quieto, que el tren llega a Pueblo Quieto, de quieto no tiene nada, pero si llegas con un reloj sales con 3 arañazos, ¿no? Y sin reloj. Pero lo que me refiero es que esa problemática se ha permeado en todas partes. Mi pregunta sería que cuando nosotros desde afuera, vives en León o vives en Irapuato, oye, qué padre, tengo un tren que me va a llevar a Celaya, me va a pasar y me va a llevar a México. Lo ves como muy atractivo, pero ya cuando te metes en problemas de alcoba, ya se ve distinta la problemática, ¿no? Totalmente. Y es justamente, repito, esa área de oportunidad que tenemos, ¿no? Así como está en proceso, ya lo comentaba Sergio, Emanuel, como está en proceso la elaboración del proyecto, creo que estamos todavía en tiempo, de que estas voces celayenses puedan participar en la concepción del proyecto desde una perspectiva técnica, desde una perspectiva técnica, porque también es que están politizando el tema, y no es un tema político, no es un tema, repito, ni siquiera de un proyecto gubernamental, es un tema de un pacto social que requerimos nuevamente en Celaya, porque, este proyecto, esta infraestructura, pues llega para quedarse. Va a ser una afectación permanente, positiva o negativa, afectación positiva o negativa, pero permanente, ¿sí? Y justamente, pues los celayenses, que durante 26 años hemos estado pugnando, luchando, impulsando
un proyecto que es el libramiento ferroviario para desviar el tránsito del tren por la mancha urbana, pues hoy lo vemos nuevamente comprometido, no el proyecto de libramiento, sino el proyecto de movilidad, de articulación urbana, hoy lo vemos nuevamente comprometido. Y lo peor del caso es que es un momento histórico, una gran oportunidad que tiene Celaya, y el que no se esté incluyendo en estas mesas técnicas, en estas mesas de concepción y de construcción del proyecto, que no se esté incluyendo a los celayenses, pues es un tema muy preocupante. Y expertos, ¿no? Sí, claro. Sergio, por ejemplo, se habla en redes sociales, ¿no? La población está muy inquieta. Saqué un video en Polémica Guanajuato, donde saqué un video que a mí me pareció muy interesante, en la vía del tren de 12 de octubre, cuando se levanta, que estaban las máquinas. Tú la ves que a mí me dio mucho gusto, ¿no? Porque aparte yo perdí a algunos amigos, ¿no? Algunas amistades en ese cruce por el error que haya sido de ellos, pero algún choque, ¿no? Por parte del tren contra automovilistas. Me dio gusto, la verdad, pero obviamente yo sabiendo que es para darle paso a otro sistema de transporte que es este tren. Las personas que me siguen hablaban acerca de la construcción de 2 vías, que serían 2, qué tanto le va a afectar a las casas de los lados, lo que estabas diciendo hace un rato. Son 2 vías, es la de carga y es la de pasajeros. ¿Cada cuándo estará pasando? ¿Es una sola vía? ¿Cómo está el proyecto que tú conoces hasta el momento? Sí, Sergio? estamos hablando de 2 vías, efectivamente las 2 para trenes de pasajeros, porque va uno en un sentido y otro en otro sentido, Okay. eso es lo que estamos hablando. Va en esta parte... justamente es donde empieza a salir el tren del túnel y después vamos a pasar al viaducto que va en la parte elevada, ¿no? En la parte elevada, pues obviamente las afectaciones abajo pues son mínimas, vamos a ver nada más las pilas y las que detienen, digamos, la parte superior del viaducto, es, digamos, donde hay menos impacto. Donde vemos los otros impactos, por ejemplo, sí empiezan a ser en ciertas afectaciones. En este caso, donde el tren va por arriba, se está proponiendo el cierre de la calle de Albino García. Entonces, una calle que viene desde 12 de octubre y que va a tener continuidad hacia todo el sistema centro de la ciudad, una calle que tiene un aforo vehicular importante. Entonces, ¿cuáles son las alternativas para eso? Porque cuando yo cierro un punto, pues obviamente el tráfico ahora se va hacia otros, ¿no? Haciendo algo que técnicamente se llama cambiando el nivel de servicio de las vialidades. Bueno, deberían de cerrar mejor Quintana Roo, que tiene menor afluencia que la calle de Albino García. Yo es donde estaba viendo que iba a ser Quintana Roo, ¿no? Que también alcanza a afectar. Pues mira, justamente son eso, esto demuestra un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Un día se dice una cosa, otro día se dice otra, ¿no? Ajá. Hasta donde nosotros tenemos el documento es Albino García la que se va a cerrar. No se equivocaron por unos No sé. metrillos más de Oye, cuántos metros. ahora, ¿no? En principio, En Quintana Roo traen el problema del Tren Maya. En Vamos, principio eran vaya, las 2, luego se manejó que nada más era Quintana Roo y la información más Que es actualizada. Albino García. Menor afectación sería Sí. Quintana Roo, digo, realmente. Sí, la sí, calle sí, Quintana pero a Roo. ver también Albino García en qué sentido viene y Sí, Quintana claro. Roo en qué sentido va. O sea, Sí, estamos sí, en dos hacia sentidos el poniente y diferentes. hacia el oriente. Entonces, claro. esta capta un tráfico que viene hacia la parte central Sí, de la sí, sí, ciudad, oriente. de poniente a oriente, y Quintana 12 de Roo viene octubre. saliendo, porque Quintana Roo no tiene tal continuidad. Hay otras calles que toman ese tráfico. Entonces, así como estos temas, vemos otros. Ahora, yo abonaría otro asunto. Hemos hablado de los expertos, pero también hablemos de la sociedad. Y es muy interesante, porque el propio estudio, el análisis de el impacto ambiental justamente lo prevé en el punto S04, donde dice, antes del inicio de obra, se tiene que construir un sistema de gestión ciudadana para recibir quejas, atenderlas, darle seguimiento y poder resolver cualquier problema que exista ahí. Está establecido en su propio documento. Ya está funcionando, seguramente, ¿no? Que no lo vemos tal cual, o sea, no sabemos dónde está, si esto realmente está llevando a cabo. Precisamente para evitar estos temas de inquietud con los propios vecinos, pues lo más sano, y eso lo decía Jorge, nos ha pasado, lo hemos vivido, pues lo más sano es en su momento hacer procesos de gestión ciudadana, de participación pública en los proyectos, para que, pues para tomar también este pulso, también concientizar, porque tampoco es, no quiero que no cambie nada, por supuesto que van a cambiar las cosas, pero cómo mitigamos ese tema, cómo mitigamos el impacto, cómo hacemos que sea el menor y que sea, por otro lado, también un beneficio. Esos son los temas. Imaginemos, por ejemplo, vamos a poner este caso, ¿no? La gente que toda la vida padeció el tema del tren ahí en el barrio, ¿no? De que le pasaba el tren y el ruido y demás. Y de repente, cuando le van a quitar el tren, le dices, ok, ya no va a estar el tren, pero tampoco va a estar tu casa.
te vamos a afectar y te vas. Por beneficio público. Entonces, ¿de qué le sirve a él que se haga un parque lineal ahí si le van a quitar media casa o le van a quitar? O sea, Hay hay riesgos de que crezca la tensión social por todo lo que están platicando. Totalmente. Si vemos los Seguramente. tópicos. creemos que justamente eso es otra parte, es justamente lo que se tiene que mitigar. Cuando das información pertinente, la gestionas, la llevas a tiempo, evitas estos problemas. Pero si todo es esto ya no es tema de redes sociales. Todavía no estamos en ese punto como sociedad donde la información permea ahí. No, cuando la señora llegue y se encuentre una barrera y no pueda pasar para comprar la comida, creo que iban a- Es lo que decías, ¿no, Luis Fernando? O sea, acerca de por el lado de la población, digo, desde los otros ciudadanos, ¿no? Comenta Sergio que existe un estudio de costo-beneficio. Nos gustaría que ese estudio de costo-beneficio incluyera el costo de la movilidad que se va a afectar, el costo de la accesibilidad, que ese es un tema que a la sociedad le impacta de frente, el costo de la seguridad, porque corremos el riesgo de que este proyecto se haya evaluado en función de pesos solamente, y obviamente se va a optar por la opción más barata, pero las mensualidades las vamos a pagar a perpetuidad los ciudadanos con acciones de movilidad, de seguridad. Entonces, si evaluamos bien, creo que valdría la pena replantear el proyecto, volverlo a evaluar, pero incorporando esos componentes, movilidad, accesibilidad, seguridad, que son los temas que los ciudadanos de Celaya vamos a tener que solucionar durante toda una vida. Va a ser inamovible ya después eso. Claro. Sí, pues son proyectos de seguridad, son los 100 proyectos, están dentro de los 100 proyectos de la presidenta y son de alta prioridad de seguridad nacional. Entonces ya está súper blindado, es ahí como resuelven. Bueno, el mejor ejemplo es lo que pasó con el Tren Maya. Bueno, una pedacera ahí el tema de impacto ambiental, pero bueno, ya se construyó. Yo creo, Jorge, también no hay que echar campanas al vuelo. Estamos ante una situación económica internacional, de alguna manera con hilitos, ¿no? Cambiante día a día. Se puede decir hoy que hay suficiencia de recursos a nivel federal para el proyecto y el día de mañana no. Entonces también hay que plantear todas esas aristas, esas opciones. Se puede quedar la obra a medio construir. ¿Qué afectaciones van a quedar en la ciudad? También hay que tener todos estos planes de movilidad, de impacto durante el trabajo, ¿no? No solo pensar en la obra al 100% ya terminada, sino durante los trabajos que se avisaban que duren meses, si no es que años. Bueno, esto se supone que está pactado terminarlo en el 2027, ¿no? Yo estoy muy cerca del gobierno del Estado de Querétaro y en una reunión con el gobernador Mauricio Curi, la presidenta de la República le decía, bueno, no te va a tocar a ti porque Curi estará entregando a finales del 2027 y creo que días después es cuando se estará inaugurando ya la obra de este tren, al menos en esa zona de Querétaro, que fueron los que pusieron la primera piedra, recordaremos con la gobernadora Livia Denis y el gobernador Mauricio Curi, ¿no? Aquí en La Paz estaba Chelis Oliveros también incluso, ¿no? Entonces, esto sí lo alcanzarán a terminar como lo están visualizando en 2027. Y otra pregunta más, Jorge, Sergio, Emanuel, Luis, Jorge también. ¿Esto lo está construyendo también la Sedena o ya se contrató una empresa especialista en trenes como los austriacos, ¿no? Que son especialistas en las góndolas, en los teleféricos? ¿A quién contrataron? ¿Qué empresas son? Con gran experiencia, se supone, aprendiendo de lo que pasó con la Sedena, con el Tren Maya y con algunas aduanas que se construyeron, que las cosas no estuvieron bien, ¿no? Es mixto, Adolfo. Unos segmentos los va a construir la Sedena. Desde mi punto de vista, afortunadamente, el tramo que compete Querétaro-Irapuato es una empresa privada. Es Mota Engil, que es la que está haciendo los trabajos. ¿De Aparte dónde es son de ellos? las grandes, ¿no? De Sí, las es portuguesa. Y muy Ok. experimentada. Sí, ya construyeron parte del Tren Maya. ¿Tú lo ves bien? O sea, ¿lo ven bien ese tipo Yo de creo que empresas? es una empresa que tiene la experiencia, tiene el capital, tiene las posibilidades de resolverlo. Lo que a mí me preocupa es justamente la manera como se licitó. O sea, cada que se proponga modificar un crucero y cambiar un paso inferior vial, un paso superior vial, pues eso tiene un costo. No van a dejar las cosas Y entonces, ¿qué va a decir inconclusas, ¿no? la O sea, empresa? Oye, Esperaríamos. no se va a dejar inconcluso. No, pero lo que sí es el riesgo, y por eso hacía referencia al referente, valga la redundancia, más inmediato, que fue con el distribuidor Vial Sur. ¿Sí? Allí tuvo una implicación, porque, a ver, la federación en aquel momento dijo, pues así es el proyecto y punto, ¿no? Pero tenemos este problema social de dejar incomunicadas a 3 comunidades del sur de Celaya, que es Michinela, Santa Anita y Los Mancera, y
y pues el municipio tuvo que hacer frente, económicamente hablando, financieramente hablando, tuvo que hacer frente a pues obras de mitigación y de dotarles pues de infraestructura para no alterar la movilidad y la comunicación entre estas tres comunidades. Entonces, uno de los riesgos que nosotros visualizamos es justamente ese, ¿no? Que si no, como lo decían aquí en la mesa atinadamente, si no se tiene claridad en de qué forma van a resolver cada uno de los 28 puntos, si no mal recuerdo, son 28 puntos de conflicto en el trayecto del cruce del tren por la mancha urbana. Si no se tiene claridad justamente cómo se va a resolver cada uno de esos conflictos, de esos puntos de conflictos, pues pueden dejar pueden construir el tren y dejar el problema al municipio, que sabemos no tiene la suficiencia financiera para hacer frente justamente a una construcción de la infraestructura que vamos a requerir para mitigar temas de movilidad y de articulación urbana. Y eso sería el dejar inconcluso algo, ¿no? Tan importante. Estaba bien, bueno, los extranjeros que digan, bueno, pues los mexicanos generalmente están acostumbrados a dejar las cosas a medias, ¿no? Fui a los jardines surrealistas de Edward James ahí en Gilitla Claro. y te decían, oye, ¿por qué quedó todo inconcluso? Pues ¿qué no los mexicanos son así o qué, no? ¿Que era mexicano Edward James? Era europeo, decía, bueno, las cosas Se no quedará. Se mexicanizó. Sí. Eso podría ser el dejar inconcluso algo tan importante que es dejar incomunicadas a las comunidades. Tú estás muy cerca de las comunidades, Jorge, como secretario de ayuntamiento tuviste mucho tiempo, la cercanía con todas las comunidades es algo que preocupa, ¿no? Sí, claro, y nos tocó hacer frente a ese problema y tuvo una implicación económica importante, creo que 30 millones de pesos, un poco más, sí, para solventar pues esa falta de socialización en su momento de este proyecto federal, ¿no? Ahora, repito, acompañamos este proyecto federal. Ha habido disposición, eso también lo tengo que reconocer, sí ha habido disposición de las autoridades federales, concretamente de Irma Leticia, titular de la SICT aquí en Guanajuato, y tuvimos una reunión que ella nos hizo favor de gestionar con autoridades federales de la SICT, de la ARTF, y planteábamos justamente todas estas consideraciones, y creo que la autoridad federal no tiene claridad de la situación que estamos viviendo en Celaya, ¿eh? No tienen el pulso todavía. Oye, Jorge, tú como presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Celaya, estás muy relacionado obviamente con los consejos en donde está involucrado esto del tren, ¿no? El caso Irapuato, el caso obviamente el mismo León. ¿Es lo mismo que piensan todos? O sea, la problemática será muy similar en cada una de las diferentes ciudades. Me queda claro que Celaya es la que más complicado tiene todo el tema por todos los cruces que hemos tenido históricamente en esta ciudad y que seguirán utilizándose. Sí, yo creo que son temas distintos y realidades distintas. La situación de Celaya con el tren y por el trazo, que literalmente parte ya del centro de la mancha urbana, pues no la tiene de igual forma Irapuato o León. Pero hay una variable que sí es muy distinta. En Irapuato, por ejemplo, la autoridad municipal ha convocado a colegios, a organismos de la sociedad intermedios, al observatorio, han podido participar en mesas organizadas por la propia autoridad municipal, en donde se han expuesto pues, el sentir, el pulso del sector productivo, del sector social, etcétera, ¿no? Eso yo creo que es una gran diferencia y repito, si hubiese la posibilidad de que en Celaya se incorporaran en las mesas técnicas a expertos, al tema social, al sector productivo, a la academia, etcétera, pues el proyecto tendría un respaldo social muy interesante y estaríamos todos festejando la llegada del tren de pasajeros. Oye, ¿no? es que das un dato muy revelador. Entonces, en este momento, y está quedando grabado, ustedes ya se acercaron con la autoridad federal, reconocen que se haya apertura la autoridad federal, y la autoridad federal ya ubica en esos 28 puntos de riesgo que ustedes ven, ya saben lo que ustedes creen que se necesita técnicamente. A lo que voy es que si pasan 3 doritos, ¿no? 3 doritos después, la autoridad con un problema social que no queremos que suceda, pero si sucede, pues diría, yo no supe. Sí, la autoridad federal ya sabe cuáles son los puntos vulnerables que ustedes piden. Desde el año pasado, a través de gestiones, primero verbales, queríamos tener este acercamiento, vimos que no había retroalimentación, que no había respuesta, entonces ya como consejo, los 18 organismos empresariales, colegios de profesionistas que son socios de este consejo,
mandamos por escrito y signado por cada uno de las presidentas y presidentes de los organismos y de los colegios, mandamos un documento construido con el Colegio de Arquitectos o por el Colegio de Arquitectos en la parte, digamos, técnica, exponiendo a autoridades federales, estatales y municipales las inquietudes y las zonas de oportunidad o las áreas de oportunidad que veíamos en relación a este proyecto. Y bueno, desafortunadamente por parte de la autoridad municipal no hubo respuesta por escrito. Sí, en una entrevista el alcalde comentó que ya íbamos tarde, que no había forma de participar, ¿no? O sea, ahí se ven, nos vemos en la inauguración, ¿no? Si los invitan. Y como dijiste, Tocayo, y como dijiste, y está grabado, es una entrevista que le hicieron al presidente municipal en aquella ocasión, y bueno, ya cuando vimos que por parte del municipio no íbamos a tener esa apertura, escalamos entonces ya la interlocución. En Irma Leticia encontramos la puerta abierta, una gran disposición, y ha habido, bueno, este trabajo, pero sí, todavía pues la integración de la parte técnica o experta de profesionistas de Celaya para participar en las mesas técnicas no se ha logrado. En adición, me gustaría comentar que parte de este documento que signamos todos los colegios, las asociaciones, y planteando varias de las problemáticas que veíamos, vemos con beneplácito que indirectamente se han tomado en cuenta varias de nuestras recomendaciones. Qué bueno, El ¿no? tiempo nos está empezando a dar la razón. Ya vemos consideraciones en cruces importantes donde, como bien comentaba Sergio, fue de los primeros en notar que un paso a desnivel vehicular no se podía lograr en el cruce del eje Luis Donaldo y por la cercanía de la avenida Irrigación. Y eso ya se modificó. Hoy en día, una semana para acá, se nos hace saber que ahora se plantea que el tren venga por arriba en ese cruce, facilitando y dejando libre la movilidad inferior. Pero ese es el poder ciudadano, ese es el poder ciudadano y de los expertos locales. Pero también hay que dejarlo muy claro, eso no es suficiente. Es correcto. Porque seguimos teniendo el problema de la colonia Santa Teresita, como tú lo describías hace rato. Una zona muy lastimada por la segregación que ya tiene por el tren, por no tener conectividad, y donde los vecinos, que es gente a veces de diversos niveles, pues caminando, cruzan la vía para llevar a sus niños a la primaria que está del otro lado. Sí. Cuando les pongamos, o sea, si ya libramos el Luis Donaldo, ok, para los que traen coche, está bien. Sí, pero para todos los demás, todo ese suelo de la ciudad que queda segregado, hay muchos estudios, por luego lo que les gustan ahí de leer estudios y citar estudios, hay muchos estudios, particularmente uno sobre la ciudad de Morelia, que habla sobre el impacto negativo social que genera en temas de inseguridad el confinamiento de los trenes. El tema del tren implica forzosamente un impacto en lo social que tiene que ver con estos temas de segregación. Cinturones de aislamiento y tal de pobreza. Claro. Y entonces, eso va a pasar. O sea, sí resuelven el tema de un cruce, pero no siguen resolviendo que el Instituto de Planeación tenía considerados en ese tramo por lo menos 2 cruces más. Y que hoy en día que acaba de salir la consulta, la versión del PMDUET, que sería muy bueno que el colegio por ahí haga una revisión, ya los están quitando. ¿Qué es el PMDUET? El Programa de Ordenamiento Territorial, la visión territorial del desarrollo del municipio, cómo se territorializa la planeación y el uso de suelo y la gestión del suelo. Es el instrumento macro donde se marcan también los crecimientos, vialidades, derechos de vía. Planeación, ¿no? Uso de suelo. En cristiano dirías planeación, hacia dónde va la ciudad, ¿no? Es importante saber también que el Instituto de Planeación ya desde hace muchos años, al no existir este proyecto del tren de pasajeros, ya se tenía un proyecto de aprovechamiento y utilización de todo ese derecho de vía en un parque urbano que integrara y aglomerara todas esta serie de elementos urbano-arquitectónicos que tenemos a lo largo de la ciudad, el Buen Tono, el Tres Guerras, la Nueva Catedral, el Xochipilli. Hoy en día ya con este proyecto de tren de pasajeros se pierde esa oportunidad. Entonces ahora, anteriormente teníamos todo un eje enorme, padrísimo, como yo siempre he dicho, una macroplaza, un parque lineal que integrara. Ahora vamos a tener fragmentos y va a ser importante saber cómo vamos a poder aprovechar todos estos fragmentos que van a estar diseminados a lo largo de todo el pulmón de la ciudad, ¿no? Sí, claro. Anteriormente estaba así proyectado. Sería, más os digo, obviamente dimensiones distintas, porque no le afectará tanto a la ciudad de Celaya lo de la presa Solís, ¿no? De Acámbaro, llevarla más de 200 kilómetros el agua, que es un proyecto también federal, en donde está apoyando al 100% la gobernadora, por el interés que hay para
llevar el agua a lugares donde se necesita, ¿no? Que es el caso de León. Ahí las afectaciones que existirán por parte del gobierno federal en cuanto al ecosistema, o sea, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, la gente no sabe en lo absoluto qué es lo que va a suceder, únicamente sabemos pues que va a llegar el agua. Yo me he metido al puente de Batanes en Salvatierra, siempre está cayendo una cantidad impresionante de agua, ¿no? Aunque no haya lluvias, pero también unas afectaciones importantes, las cuales no se alcanzan a dimensionar. Hoy en día, digo, eso beneficiará a Celaya también, este acueducto que se va a desarrollar, pero el tema de la no planeación o no conocimiento por parte de la población, creo que es algo que estamos resaltando en esta mesa de análisis, ¿no? Totalmente, el tema de la socialización es fundamental. Repito, este proyecto, como son todos los proyectos macro, los proyectos de gran envergadura, sobre todo uno tan sensible para los celayenses, como es el tema del tren. No solamente, como bien lo decía Sergio, sí hay que verlo desde la perspectiva técnica, de nivel de expertos como lo son ellos, pero el tema social es muy importante. No hay que verlo como un proyecto gubernamental, un proyecto de infraestructura, requiere un pacto social, un proyecto de esta envergadura, y lo que estamos viendo es que faltan esfuerzos para lograr ese pacto social. Caso Celaya, por ejemplo, bueno, a ver, digo, tú eres muy joven, no tienes ni 40 años de edad, pero ya traes el conocimiento absoluto de todo, pero ¿cuántas veces nosotros llegamos a ver las promesas de los presidentes, candidatos a presidentes de la República que llegaban a Celaya a burlarse de nosotros diciendo, les voy a quitar la vía del tren? O sea, era la gran propuesta. Era la zanahoria de Era años. una Sí, tomada de pelo donde fue. nosotros decíamos, en verdad, candidato, ¿piensas que aún le pongo galletas y leche a los Reyes Magos? O sea, hace años a lo mejor sí lo pensábamos. ¿no? Totalmente. O sea, Y mira, hay una compañera en el Consejo Coordinador, presidenta de un organismo. Ella es celayense, pero originaria de León. Y justamente en reuniones que hemos tenido con funcionarios, legisladores, y que se aborda el tema del proyecto del tren de pasajeros, ella, como leonesa de origen, les comenta a los funcionarios, es que no tienen idea o no tenemos idea en otras partes del estado lo que implica para un celayense el tema del tren. Yo cuando llegué a Celaya, dice esta presidenta, yo cuando llegué a Celaya, pues veía hasta el tema del tren como algo medio romántico, ¿no? Y ay, qué padre el tren y la fregada. Pero ya cuando convives todos los días con con las complicaciones que te generan cuando lo padeces, ya adquiere otra dimensión y otro significado el tema del tren. Oye, los insultos al tren, ¿no? Que decías otra vez me toca el tren. Sí. Yo tenía personas que venían a visitarnos aquí a Celaya. Ajá, sí, y te decían, estamos bien contentos. Le digo, ¿por qué? Nos tocó el tren. O sea, estaba parado el tren y yo, no le digas eso a un celayense, bueno, porque te va a decir de todo, ¿no? Una canción ahí de sí, Celaya, sí, claro, sí. Oigan, tren, ¿no? La verdad habla de sí. eso. Y no olvidemos el tema, es ¿no? Un refrito, pero sí. Hace muchos años, en época, no sé si de Salinas o de López Portillo, iba a ser un tren bala, recuerden. Sí, claro. Y que incluso en el caso de la ciudad de Celaya, en el caso de Celaya, Salinas, tiene Bogotá. el derecho de vía construido, Adquirido y en medio puentes de e infraestructura construida ahí. No nos vaya a pasar eso, tenemos que poner cuidado. Porque aquella obra que se anunció con bombo y platillo también, ahí quedó tirada. Allá para San José de Mendoza, en la para la zona zona norte. norte. San Miguel Octopan, Jauregui. Y ahí están todavía los puentes. Sí, que claro. en esta mesa que tuvimos en el Colegio de Arquitectos, tenemos, así como tenemos varios agremiados, tenemos distintas visiones. Habría quien pensaba que una de las maneras que mejor solucionaba el cruce por la ciudad era no cruzarla. Y era aprovechar este derecho de vía y hacerlo por el norte de la ciudad. Sí, o sea, mi padre toda la vida, desde que yo era un niño, me decía, es que debe haber puentes en todos los cruces de Celaya, porque algún día las van a... Te hablo de hace 45 años, yo tengo 54 años, me decía... Yo iba a correr, decíamos el tren otra vez, ya Yo nos quiero tocó. un helado, no me hables de puente. Y decía, No tienen es que hacer ideal, puentes Adolfo. en toda la ciudad, porque en algún momento van a quitar
las vías del tren, tienen que quitar ese momento. Y bueno, ahora resulta que viene con una infraestructura diferente por los avances a nivel mundial y obviamente los avances que existen en la ciudad de Celaya, que tenemos que tener un desarrollo total, pero la verdad es que yo le llamaba esas promesas de campaña de los candidatos a presidente de la República como una tomada de pelo en lo absoluto y una burla para los celayenses. Todos decían, Salinas de Gortari, Roberto Madrazo, o sea, todos, hasta el mismo Andrés Manuel en su momento lo había comentado, ¿no? Vicente Fox, ¿cuántas veces lo dijo, no? Y él jugaba de local, siendo guanajuatense. La verdad es que una complicación mayor. Podríamos durar mucho tiempo en esta mesa, ojalá que no sea la primera en poder seguir platicando sobre este análisis con personas expertas y la visualización también del Observatorio Ciudadano. ¿Algo más que quieran agregar, Luis Fernando? Nosotros hacíamos una analogía ahí con algunos de los integrantes del observatorio para entender cómo es. Les decíamos, bueno, a ver, ¿qué te parece si tu jefa te regala una alberca para tu casa? ¿Quién no quiere una alberca en su casa? Todo el mundo quiere tener una infraestructura adicional en su casa. Tiene un presupuesto ya definido y se lo da a alguien para que lo ejecute. El que le ejecuta llega a tu casa, dice, ¿sabes qué? Hacerla en la parte de atrás implica muchos movimientos, la voy a hacer en la cochera acá. Se arranca en la cochera, te excavan, ponen la alberca. Las máquinas, ¿dónde las ponemos? Pues en la sala, ¿no? Porque es lo más cercano, bueno. Entonces, el día de mañana ya no tienes cochera, vas a tener que pagar una pensión para tu coche, y hay un costo social ahí. La alberca, pues no va a ser lo placentera que sería si estuviera en la parte trasera de tu casa, porque todo el mundo te va a ver. Entonces, ¿realmente el regalo fue un regalo? ¿O la infraestructura que te asignaron a tu casa? Eso tampoco, eso estaba en las letras chicas. Resulta que requiere 1,500 pesos de químicos al mes y 5,000 pesos de energía eléctrica para que la alberca esté en óptimas condiciones. Entonces, aparte, pues no la vas a poder usar todo el año, pues porque el clima tal vez no te lo permite. Entonces, tu realidad, que se vio beneficiada por una infraestructura deseable, pues a lo mejor no fue tan beneficiada en su momento. A lo mejor estás siendo víctima de un regalo que te dieron mal planeado. O sea, el regalo, que sea bienvenido. Del observatorio estamos a favor del tren. Eso es algo que hay que aclarar, y que con todas las letras en mayúsculas estamos a favor del tren, pero que esté bien planeado, que haya todos los estudios necesarios, toda la certidumbre para que se ejecute. Una pregunta, porque ustedes hablaban de cruces y de calles que quienes no vivimos aquí no lo tenemos en referencia. Si Sergio nos pudiera decir cómo, de dónde, pensando que le estás explicando a gente que estamos fuera de la ciudad, que vivimos fuera o que viene de la Ciudad de México, de Monterrey, por dónde entra el tren, qué parte entra, qué cruza principalmente, y las zonas que tú dices que están de mayor afectación, obviamente se concentran en el centro de la ciudad, así lo entendemos. Sí, mira, bueno, estamos hablando de una vía que cruza de oriente a poniente, o de poniente a oriente, como lo queramos ver, la ciudad, digamos por la mitad de la ciudad de alguna manera. Podríamos decir que del centro de la ciudad hacia el poniente es una zona que convive de manera ya muy desarrollada con el ferrocarril, es decir, hay algunos cruces, algunos pasos inferiores, y hablamos de cerca de 20 y tantos cruces en ese punto. De estos, pues es donde justamente el gobierno federal se enfocó un poco más intentando resolverlo con el paso inferior y con el viaducto. En la segunda mitad, digamos en la parte digamos del centro hacia el oriente, es donde prácticamente no hay ningún cruce diseñado. Están solamente 2 cruces que están poniendo. En toda esta zona, que es una zona de la ciudad que está por desarrollarse, repito, cerca de 650 hectáreas de suelo de uso habitacional, de reserva para crecimiento, no se está proyectando prácticamente nada. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar esa zona cuando ese suelo tenga vehículos y gente que requiera cruzar? Pues eso tampoco se está incluyendo en este tema. Entonces, no le da plusvalía, porque después otros argumentos son, es que le va a dar plusvalía, que pase por enfrente. No en este caso. En este caso todo lo contrario. Confinado, claro. En este caso todo lo contrario. Así es. Entonces podríamos ver como de alguna manera esos dos espacios de la ciudad, ver una ciudad partida completamente a la mitad.
Y hoy en día, si de por sí pues ya tienes ciertos conflictos de movilidad y le empiezas a quitar cruceros, pues va a ser todavía más complejo. Si no es el muro de Berlín, ¿qué sería el muro de...? Pues de hecho tiene es lo que te justamente iba a la decir, misma ¿no? altura del muro de Berlín. China, pero bueno. Es lo que habíamos comentado, ¿no? Muro de Tiene la Berlín misma altura del en muro de Celaya, Berlín, ¿no? justamente, O sea, 3 metros más la reja. O sea, yo justamente hacía la analogía de eso. Sí, yo en la plática, cuando a mí me platicó alguien un día, me dijo, oye, y dije, bueno, pues es un muro de Berlín. Es el Realmente muro de Berlín. lo que pasará posiblemente en Celaya. Vamos a ver cómo se puede capitalizar y que el celayense o las personas que vengan a vivir a esta ciudad pues tengan la capacidad o la manera de poder ganar dinero, ¿no? O poder orientarlo a un beneficio al final de cuentas. Para perfilar prácticamente esta culminación, porque bueno, son empresarios y también tienen varias actividades. Emanuel. Sí, Adolfo, me gustaría platicar el proyecto que se trabajó en el Colegio de Arquitectos. En su momento, planteando estas opciones, y cuando se nos dijo que era inamovible que el tren dejara de pasar por el centro de la ciudad, creemos nosotros que la mejor manera sería en viaducto. Y lo estamos viendo. La primera propuesta del gobierno federal era todo a nivel. Ya después se planteó el viaducto de salida poniente, ahora se plantea el paso elevado en la entrada, el oriente. La lógica sería es que cruces la ciudad por arriba. Esto no solo te quitas de muchos problemas, porque ya no tendrías que pelear con la infraestructura que comentaba Sergio, que está bajo la tierra, que no sabemos con qué nos topamos, con fallas geológicas activas. Es una preocupación de nosotros los técnicos que la ciudad de Celaya no tiene una, tiene varias fallas geológicas activas. ¿Cómo se van a ir ajustando estos niveles con el tiempo dentro de un túnel? Para mí pues, es complicado. ¿Afectará en algunas zonas donde estas fallas geológicas? Totalmente. Por lo menos cruza 2 zonas. Por otro lado... ¿Qué zonas son? Rápida, esas cosas. La Alameda. Es la zona de la Alameda. Que también ahí hubiera considerado Manuel. También eso pasa en el viaducto elevado. O sea, también tienes el tema de la falla. Ajustar es en la zona donde está el cruce. De hecho, por ahí me están diciendo que están otra vez moviendo la ubicación de la estación. Algo comentaron. Porque no alcanzan a librarla con el tema de la falla. Sí, son las fallas el ancho del derecho de vía, que ya está, vamos a decirle, invadido, pero pues ya se hizo propio de la población. No, ahí los vas a mover sí o sí. En el momento en que lo mandas por viaducto, que te quitas de problemas, respetas la posesión de las personas, respetas el parque urbano que está proyectado abajo. Entonces, veamos costos-beneficios. Hoy en día, creo yo que también la autoridad debe hacer un análisis de gasto energético de los mismos trenes. ¿Cuánto va a costar subirlo para luego bajar más, para luego volverte a subir? El cruce de Celaya, el costo energético por kilómetro va a ser altísimo, desde mi punto de vista. Creo yo que sería mejor subir una sola vez, pasar por arriba y bajar. Interesante. Gracias. Pues primero agradecerles, Tocayo, Adolfo, por el espacio, por darnos pues la oportunidad de exponer estas inquietudes, estas dudas sustentadas y bueno, ya escucharon aquí desde la parte técnica, las consideraciones técnicas, las preocupaciones que existen. Y me gustaría cerrar en positivo. Celaya hoy está viviendo un momento histórico. Somos la segunda economía en el estado ya desde hace varios años. Tenemos un sector productivo muy importante, sectores económicos muy diversos y pujantes, proyectos de gran envergadura como es la puerta logística del Bajío, que estaría en proyecciones que nos hizo favor de hacer un estudio el doctor Mauricio Hernández, gran economista celayense. Estar incrementando nuestro Producto Interno Bruto hasta en un 63%, generando más de 8,000 empleos. Hay un gran ecosistema, una gran visión de ciudad para Celaya, y justamente este tipo de proyectos como el tren de pasajeros no los podemos visualizar de forma aislada. Tienen que estar integrados con esta visión de ciudad, tiene que estar integrado a esta planeación que desde el IMIPE, desde el Instituto de Planeación, debe de darse, debe de regirse, y tenemos que aprovechar esta oportunidad, ya lo comentabas tú, Adolfo, esta gran relación, esta gran interacción que está habiendo entre gobierno del Estado y gobierno federal, entre el gobierno de la gobernadora Livia y la presidenta Claudia Sheinbaum, que nos está trayendo pues estos beneficios, nos está poniendo en el foco del mapa nacional en tema logístico. Hoy vemos también un importante avance en los indicadores
de seguridad, sobre todo en el tema de homicidio. En los patrimoniales ha habido una alza significativa, al menos en el último año, pero vamos, ha habido un entendimiento, una coordinación efectiva de gobierno del Estado con gobierno federal que ha beneficiado al Estado y por supuesto también a Celaya. Y lo que esperamos como celayenses es que esta coordinación entre la sociedad civil y nuestras autoridades inmediatas, que es gobierno municipal, pues exista y que se nos pueda contemplar, se nos pueda convocar en mesas, se puedan exponer este tipo de argumentos y este tipo de consideraciones para construir un mejor Celaya. Esa es la única vocación que tenemos desde los colegios, desde un consejo coordinador empresarial, desde un observatorio y profesionistas independientes que tienen muchísimo expertise en temas de planeación. Entonces, si tenemos ese capital humano, si tenemos todos esos recursos aquí en Celaya, pues, convocar y ver de qué forma se puede construir un proyecto que, como bien lo comentaban también en la mesa, definitivamente va a tener impactos. No va a ser como queramos, va a haber afectaciones, algunos particulares, va a haber modificaciones en el tema de movilidad, pero que vaya respaldado de la mejor manera y por el mayor porcentaje pues de la población posible, ¿no? Eso es lo único que estamos esperando. El proyecto es un gran proyecto, lo respaldamos, estamos a favor de que el tren de pasajeros impacte a Celaya, pero repito, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo lo vamos a contemplar, cómo va a cruzar por Celaya, para que no vuelva a ser un dolor de cabeza el tren. Ya no el de carga, que ya lo pudimos desviar, pero ahora el de pasajeros. Luis Nieto Herrera, muchas gracias. ¿Algo más para cerrar? Al contrario, Adolfo, gracias. Creo que la autoridad municipal no es ajena. En el evento que hubo en La Machuca, cuando se pararon las obras por afectaciones de los ciudadanos, una frase que mencionó nuestro alcalde, que dijo que la movilidad, la seguridad del ciudadano, el desarrollo no está por encima de eso. Entonces, abogó porque se atendieran esas causas y bueno, hubo que hacer algunas modificaciones. En este caso creo que estamos a tiempo de caer en esos costos de modificar la obra. Ahorita creo que sería mucho más barato atender esa situación, atender los costos sociales, previendo un futuro de molestias, del costo en la movilidad, en la seguridad, vuelvo a repetirlo, la accesibilidad creo que debe atenderse. ¿Qué le puedes decir a la población a través de este Observatorio Ciudadano? Bueno, el observatorio es un organismo que trata y que empuja hacia que la sociedad participe, que lo haga de manera organizada, de manera efectiva, poder incidir en las políticas públicas. Estamos a la orden. Cualquier cosa está en nuestras redes sociales. Ahí estamos a la orden. ¿Cuáles son las redes sociales? Observatorio Ciudadano de Celaya, Integral de Celaya, ahí Facebook y de repente tú atiendes y bueno, hay gente que claro, hay quien la atiende. Al pendiente. Tú tienes tus ocupaciones también, pero estás muy involucrado. Te agradecemos mucho, Luis Fernando. Gracias, Adolfo. Ahí están las palabras de Luis Fernando Nieto Herrera, que es el presidente del Observatorio Ciudadano Integral de Celaya. La verdad, gran experiencia por parte de Sergio Martínez, exdirector de NIMIPE ya en 2 ocasiones, además con mucho conocimiento. Sabes perfectamente bien, te has involucrado en esto y gracias por compartir estos temas, y seguramente, y gracias a Jorge Gámez, que nos involucró contigo porque sabía perfectamente bien con quién podemos platicar acerca de esto. Te agradecemos mucho. Muchas gracias. Bueno, yo cerraría con una reflexión, ¿no? ¿Qué ciudad queremos? ¿Qué ciudadanos queremos tener? Primero los ciudadanos forjamos la ciudad y después la ciudad forja a los ciudadanos. Si no entendemos esto y lo resolvemos ahorita, va a ser muy costoso después. Planear es planear respecto al presente, pero mirando hacia el futuro. Y todo lo que no hagamos ahorita, y sobre todo a la autoridad hay que decírselo, esto es un tema de ética, estamos resolviendo el futuro de la ciudad. Lo que hoy digamos que sí, nos puede salir muy costoso después. Hoy en día podría ser, como bien dijo Jorge, un tema de un gran pacto social en el cual construyamos y dejamos cimentado un buen futuro para la ciudad. Pero si no lo hacemos, lo que vamos a pagar después es como dijo Luis Fer con la analogía de la alberca. Va a ser costosísimo y la vamos a acabar tirando y a lo mejor hasta nos acabamos divorciando y peleando y ¿sí me entienden? Yo odiando nadar, odio nadar. Y odio nadar. Odio nadar, sí, claro. Y muchas gracias. Como dijo, hay que cerrar en positivo. Es una gran oportunidad. ¿Tienes redes sociales? ¿Las atiendes o no eres de los que no te metes tanto, no? Tenemos una página se llama Taller SML. Es nuestra
página en internet. Muy Por bien. ahí estamos. Sí, ahí están nuestras redes sociales también. Te agradecemos mucho, Emanuel, la verdad es la gran labor. Como Colegio de Arquitectos, la verdad es que un gran trabajo por parte de ustedes. Gracias, Adolfo. Gracias, Jorge. De igual manera, mis compañeros, amigos. Y me gustaría igual cerrar con una reflexión en positivo. Creo que de este tipo de proyectos, los retos que se ven, se afrontan en unidad. En unidad de sociedad y gobierno. Y como bien dice el dicho, la unión hace la fuerza y creo que hoy más que nunca debemos estar unidos. Muchas gracias. Y bueno, Jorge Gámez, ahora sí ya cerrando al 100%, te agradecemos Jorge Gámez Campos, exsecretario de Ayuntamiento, empresario también, conocedor del tema político y hoy en día frente al Consejo Coordinador Empresarial de la Ciudad de Celaya, con gran aval por parte del Gobierno del Estado, te ha acompañado en varias ocasiones y a ver si en un momento dado tienes oportunidad de estar con nosotros en otra mesa de poder. Te agradezco el que nos hayas acercado a personas que conocen, que saben y que obviamente estarían aportando cosas importantes junto con lo que tú sabes de este tema. Sí, gracias, Adolfo. Pues esa es la labor, una de las labores del Consejo Coordinador, articular, echar mano de lo que tenemos en Celaya, del talento local, del expertise local y reunirnos en una mesa plural. Ojo, no hay verdades absolutas. Más bien hay construcción de soluciones y construcción de acuerdos. Y es a lo que aspiramos en este proyecto y en muchos otros. Y también el reconocimiento al sector empresarial que actualmente pues tengo la oportunidad de representar a través del Consejo Coordinador, que durante muchos años ha estado pugnando por una visión de ciudad, por proyectos estratégicos que hoy en día ya se están transformando en bienes públicos, como es un libramiento ferroviario, como es una puerta logística del Bajío, como es un hub de competitividad, y bueno, vamos a seguir haciéndolo. Hace algunos días con una senadora que nos hizo favor de visitar, justamente era el planteamiento. Le decíamos, senadora, pues ustedes los políticos trabajan en función de elecciones, de candidaturas, de rentabilidades electorales, etcétera. El Consejo Coordinador trabaja en función de proyectos y ese es nuestro lenguaje, es nuestro idioma y en ese sentido es como vamos a seguir aportando para Celaya y en beneficio de las y los celayenses. Siempre agradecido con tu disponibilidad siempre, Jorge. Muchas gracias, mi querido Adolfo. Gracias. Ahí está Jorge Robledo Vega de Cuadratín. Bueno, pues una buena plática el día de hoy con personas expertas en un tema tan importante que ya lo habíamos analizado tú y yo. De hecho, desde la plática en Mesa de Poder con el secretario de Gobierno del Estado, Jorge Jiménez Lona, que también tiene un perfil muy interesante en cuanto al conocimiento de todo lo que existe en el Estado de Guanajuato y una gran relación con el Gobierno federal y muy involucrado con el asunto del tren. Totalmente, siempre entusiasma, y lo digo un poco en perspectiva, ¿no? Porque cuando ustedes hablan de los temas locales, pero con esa pasión y con ese gusto, muchas veces se habla de la sociedad civil organizada, y yo siempre he creído que parece ese ente, ¿no? No, aquí se ve, ¿no? Tiene rostro, tiene nombre y apellido, y es lo que impulsa. Y si no me escuchas tú, gobierno municipal, con la pena se les olvida que son servidores públicos y que tienen que trabajar por los intereses de la ciudadanía. Recordarle al alcalde de esta ciudad, no es su ciudad, señor alcalde, no es su ciudad. Entonces hay gente profesionista, hay gente profesional que tiene proyectos y que ellos quieren una ciudad que vaya en relación, en congruencia con la gran proyección. Y dicho sea de paso, están rebasando a León. Se van a enojar los empresarios leoneses, pero pues Celaya está muy pujante. Felicidades a todos ustedes. Muchas gracias, Jorge. Tus redes sociales y estás en Cuadratín. Gracias, Jorge Robledo MX en todas las plataformas y Cuadratín Bajío. Los invito a que le den like y que se suscriban, por favor. Por supuesto. Bueno, pues muchas gracias. Celaya va a cambiar, Celaya está cambiando. Celaya seguramente con un buen trabajo entre el gobierno federal y el gobierno estatal que se necesitaba urgentemente. Siempre lo he dicho, 2 mujeres vinieron a Guanajuato a poner orden en una ciudad tan importante como lo es Celaya y en varias partes falta mucho por hacer. Muchas gracias a los empresarios que el día de hoy aceptan estar en esta mesa de poder, que generalmente es otro tinte diferente, el cual trabajamos, pero hoy es por una situación que es el asunto de la construcción de este tren, que hay muchos temas por parte de la sociedad que seguramente pues querrán saber un poco más acerca de lo que existirá o qué beneficios tendrá la ciudad de Celaya. Yo estoy seguro que la gente o las personas que vivimos en esta ciudad, pues tendremos, ojalá, que grandes beneficios y que las cosas salgan todavía mucho mejor. Yo soy Adolfo Manríquez Macías, esto es Mesa de Poder, periodismo en serio. La pasé muy bien, gracias, hasta la próxima.